hemos encerrado a Dios en ese esquema de la culpa y del perdón. Somos culpables, pero Dios nos perdona. Eso es pervertir la imagen de Dios. Pues bien, Jesús en el Evangelio llama mucho la atención que rompió y trascendió radicalmente ese esquema de la culpa y del perdón ligado a la culpa. ¿Qué es lo que le importa a Jesús? Bueno, pues acordaos del pasaje de la vocación de Leví o de Mateo. Era un recaudador de impuestos y como tal era visto y se sentía a sí mismo como ladrón profesional. Los recaudadores de impuestos eran ladrones profesionales. Y ellos mismos lo sabían. Y por eso la gente los repudiaba. Y nadie compartía la mesa con ellos. Jesús le ve a Mateo. No nos importa que sea histórico o no, en detalle. Jesús le ve a Mateo y le dice, Mateo, sígueme. Podemos imaginar que Mateo se dice, ¿cómo? Este judío que está promoviendo un movimiento de renovación, como me llama a mí, que soy ladrón profesional y represento la opresión y el poder injusto de los romanos extranjeros. Jesús le dice, pues sí, ven, tenemos una cosa nueva que hacer. Tenemos un sueño que soñar y realizar. Pero si yo soy un ladrón, déjate, no importa. Tú puedes ser otra cosa. Tenemos algo que hacer juntos. Y claro, eso le llena de alegría a Mateo. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues lo que hace el sentirse contentos, organizar una fiesta, una cena. Y Jesús comparte la mesa con Mateo, el ladrón, y con otros como él. Los justos se escandalizan y dicen, ¿cómo es posible? Este está comiendo en casa de un pecador, comparte la mesa con pecadores. Este rompe los esquemas. La culpa es la culpa. Y la culpa hay que expiarla. Jesús, ¿qué contesta? Jesús dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Los fariseos y los escribas de la ley están hablando de culpa, de perdón, de pureza, de impureza, de lo que es debido, de lo que no se puede hacer. Y Jesús rompe ese orden y dice, habla en otro registro. Habla de enfermos y de salud, de sanación, de enfermedad y de curación. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Esa es, más allá de nuestra obsesión del pecado y de la culpa y del perdón, esa es la perspectiva de Jesús. Una y otra vez Jesús dice en los evangelios, no temas, no temáis. Y sabéis que en las escenas pascuales se dice una y otra vez, no temáis. El miedo es un mecanismo de todo organismo vivo para defender su vida ante los riesgos, nos alerta. Pero muchas veces el miedo se convierte en el mayor peligro y en la mayor amenaza. El miedo crea fantasmas y el miedo se vuelve el verdadero peligro. También en la Iglesia hay miedo. Y casi todo lo que pasa en la Iglesia hoy es por miedo. Yo diría que casi todo lo que pasa también en política es por miedo. Y ciertamente todo este desastre y caos económico es por miedo. ¿Por qué baja la bolsa? Por miedo. ¿Por qué sube la prima de riesgo? Por miedo. Todo es por miedo. ¿Y por qué somos orgullosos, vengativos? Por miedo. El miedo. Nos sentimos amenazados. Bueno, pues Jesús insiste una y otra vez. Y esa es la palabra más divina. No tengas miedo.
eres bendito. Siempre. Todos. En cualquier circunstancia, créetelo. No temas. Nadie te condena. Esto es lo que debía. Dios es solo gracia. Jesús no enseñó mucha teología, nada. Jesús no era profesor de teología, Jesús era profeta. Jesús no habló mucho de Dios, Jesús practicó a Dios. Y Jesús enseñó sobre Dios pues con su praxis, con sus actitudes y también con las historias que contaba, con las historias que contaba. ¿Y qué es lo que contó de Jesús con sus parábolas y con sus actitudes y conducta? Pues contó que Dios es solo gracia. Y gracia significa bondad y belleza. Eso es gracia. Y Jesús pues dijo, Dios es ese misterio de la bondad que nos envuelve, de la belleza que nos atrae. Y eso es lo que nos transforma. Y eso es lo primero, y esa será la última palabra. Dios no es bueno y malo, no es justo el justo medio, no, Dios rompe todas las simetrías, es solo bueno. El solo bien, el único bien, el todo bien, que diría Francisco de Asís. El miedo de Dios es la gran perversión de Dios. El miedo que ha acercado a muchos a Dios en un tiempo, ha alejado de Dios en otro tiempo, como pasa hoy. Como ya no tememos a Dios, pues entonces Dios no importa. ¿Qué Dios era ese? ¿O qué Dios es ese? No, Dios es otro misterio para Jesús. Dios es el poder de la bondad para hacernos felices, el poder de la felicidad para hacernos buenos. Eso es Dios, esa es su magia. Nosotros necesitamos amenazas, leyes, castigos, yo qué sé, pues a lo mejor es necesario en un colectivo, en la sociedad, pero creer en Dios merece la pena para confiar en que la bondad, la sola bondad, la plena bondad, es lo más fuerte, lo más poderoso, lo que nos puede hacer, al final, felices. Recordad aquel otro pasaje en que uno de los hermanos Zebedeos, Juan y Santiago, en este caso Juan, le dice a Jesús, mira, hemos visto ahí a uno que expulsaba demonios, hacía exorcismos, utilizando tu nombre como una especie de talismán o de recurso mágico. Y le hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Y Jesús les dice, ¿cómo? Dejadle. Si exorciza, que es una forma de decir, si hace el bien, si ayuda a las personas que se sienten atormentadas por lo que sea, dejadles, aunque no sean de los nuestros, aunque no sean cristianos, aunque no sean católicos, aunque sean herejes, si hacen el bien, dejadlos, porque con ellos está Dios, benditos sean. Pero no, Juan y Santiago, los Zebedeos y los demás no lo pueden aceptar. Y a nosotros hoy nos pasa lo mismo. El celo y el confesionalismo, nosotros somos los buenos, los de dentro, los de fuera. Jesús rompe de raíz ese confesionalismo. El bien es nuestro y fuera de nosotros es el desastre, o al menos es otro nivel, no llegan a dar la categoría, esos celos personales o colectivos. No, Jesús dice, no se lo impidáis. No le impidáis a nadie el sagrado derecho, la divina y santa facultad
de ser bueno y de hacer el bien. Y eso no tiene límites confesionales. En el Espíritu sopla donde quiere, consuela en todas partes. Y nadie puede apoderarse de él. Y el Espíritu es consolador, liberador, fortalecedor, más allá de todo límite religioso y confesional. Yo creo que es importante inventar un nuevo lenguaje, una nueva manera de decir el Evangelio, de decir la fe, de decir Dios en nuestra cultura actual. Las creencias dependen del lenguaje, de la cultura, de las circunstancias. Las creencias no constituyen lo sustancial de la fe. Las creencias, como las normas, como los ritos, pueden ser más o menos necesarias para sostener, para soportar una confianza, una actitud transformadora. Pero hay mucha gente que tiene esa misma actitud de confianza vital profunda y de transformación liberadora de la realidad, con otras creencias o incluso sin creencias. Es que lo importante no son las creencias. En un tiempo se creía que Dios estaba arriba y que regía el mundo como ser supremo y que hacía llover si se hacían rogativas. Hoy eso no lo cree nadie, o al menos casi nadie. No importa. No significa que la manera de pensar y de hablar hoy sea mejor que la teología actual, moderna, sea mejor que la antigua. No. No importa. No es mejor ni siquiera. Lo que importa es que hablemos en cada lengua de la manera que nos podamos entender y en cada cultura de la manera que ese mensaje del Evangelio pueda llegar, pueda tocar el corazón, pueda ser efectivo y transformador. Jesús no fue un repetidor, fue un innovador. Yo creo que es necesario que tengamos la osadía para pensar de otra forma, más creíble hoy, sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Iglesia, los sacramentos, sobre la virginidad, el nacimiento virginal, la infalibilidad del Papa, la consubstancialidad, la encarnación, los milagros, el pecado y el perdón. Hay que renovar de arriba abajo todo ese lenguaje del pecado y del perdón. En la misa, una y otra vez, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Pero qué significa eso? ¿Dónde nos movemos? ¿Qué Dios es ese? Y tantas cosas así. Yo creo que hay que creer que un nuevo cristianismo puede ser inventado y puede ser vivido. Y no significa que va a ser mejor que el tradicional o el medieval. No es mejor, simplemente algo que pueda transmitir hoy aquella bienaventuranza transformadora que Jesús fue y anunció.